créeme, no fue fácil. Yo toqué un montón de puertas, tuve muchos no, muchos más no que sí. Y ese brinco del 1 al 2, al 3, al 4 fue el más difícil. Hoy en día, ¿cuántos billboards son? Nosotros tenemos 150 y pico de pantallas en 120 localidades. Una de las cualidades que yo ahora miro y digo, wow, qué lo que era, es el atreverme sin saber. ¿Qué fue como comenzó Hello Media? Así probablemente ha comenzado toda mi vida. Lo que yo he visto que funciona mucho más efectivo es cuando las empresas salen de algo que es cercano a ti, porque mientras están desarrollando, se alimentan de ti. Es como la mamá que le da el pecho al nene. O sea, tú cuando empiezas una compañía, tú le das el pecho. Sí, son hijos. O sea, para mí Hello Media es un hijo. ¿Qué lecciones de los japoneses tú te llevaste? La primera te la voy a decir 3 veces. Disciplina, disciplina, disciplina. Son puntuales. Son personas que tienen un pensamiento a largo plazo. Mi disciplina de negocio yo la aprendí de los japoneses. Adivina cuál disciplina es la que tiene Hello Media. ¿Cuán importante es la fe para el éxito de un empresario? Todo. Todo. ¿Por qué? Rafi Moreno, ¿cómo estamos, hermano? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú, Jason? Oye, súper bien y mejor ahora que estamos empezando el 2026 de Mentores en Línea. Mano, con una entrevista que estoy bien emocionado. De verdad, gracias por estar aquí. Porque a diferencia de otras entrevistas, tuvimos una oportunidad de hacerte una entrevista un poco diferente y fuimos parte de un panel donde creo que, aunque el nombre es Rafi Moreno y Hello Media yo lo conocía, tuve la oportunidad de realmente conocer a Rafi. Entonces no hablamos tanto de Hello Media, hablamos de quién está detrás, de las vivencias, de las altas, de las bajas, de las superaciones y de los ahogos también en el mundo empresarial. Y eso, darle comienzo al año con esta historia para mí es más que un honor. Gracias, el honor es para mí. Súper, súper excited. De verdad que sí. Estuve escuchando, naces en una familia donde tus papás se amaban, pero peleaban mucho por ti, porque eras izquierdo, eras disléxico, tenías un ADD, pero con todo y eso tu papá siempre te apoyó. Tu papá siempre apoyó las loqueras de un Rafi visionario que de chamaquito siempre buscaba una autogestión. ¿Cómo tú recuerdas tu infancia? Pues mira, yo recuerdo mi infancia, yo era súper feliz, actually, porque recuérdate que cuando tú naces, tú no sabes hasta que empiezas a interactuar con la escuela, con amiguitos, etcétera. Y recuérdate que nosotros vivimos o sea, en nuestro entorno es un entorno que busca la normalización. O sea, las escuelas, o sea, tratan de que tú sigas unos patrones, que sigas unas normas. eh, y cuando tú vas entrando en ese proceso de normalización nuestro, pues ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no necesariamente tú caes dentro de esa norma. Porque zurdo no es nada malo, simplemente que cuando tú tienes un salón donde la gran mayoría son derechos y tú agarras el lápiz al revés, pues ya tú empiezas a notar diferencias. Yo era disléxico, viraba los números al revés, me llevaron a terapia, yo era muy intranquilo, y son cosas que es mi naturaleza, es mi naturaleza, que no es buena ni es mala. Yo creo que cada ser humano tiene su naturaleza y una de las cosas que me encanta de estas conversaciones que tenemos es que, es que yo creo que el reto mayor es cómo uno dentro de un sistema puede buscar y entender quién es uno, qué te hace, qué te hace individual, qué te hace diferente, qué te hace feliz, y todo ese tipo de cosas. Pues a veces cuando caes en un sistema de normalización, pues, pues te crea unos retos. Y yo creo que eso era, a principio de mi niñez, esos eran los retos que tenían mis papás. O sea, porque, pues, pues el nene me salió disléxico, yo era hijo mayor. O sea, los papás cuando son hijos mayores y cuando tú amas a tus hijos, pues tú tratas siempre de buscar lo mejor, etcétera, etcétera. Y ciertamente, pues mira, hay que llevarlo a terapia, para normalizarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver que tú vas a tener que vivir en un entorno que no necesariamente siempre está adaptado a ti.
Entonces, tú tienes que empezar a fluir dentro de eso. Y no es fácil, no es fácil porque pues, hay momentos en que es simpática esas cositas y hay momentos en que se convierten en problemas. Y las mías realmente no eran impedimentos ninguno. O sea, el que tú seas intranquilo no es un impedimento, el que tú seas curioso no es un impedimento, el que tú seas disléxico no es un impedimento, el que tú seas zurdo no es un impedimento, simplemente dentro del sistema normal, pues no funciona bien. Así que mis padres siempre fueron súper amorosos, pero ciertamente yo era un reto, sobre todo por mi curiosidad. Yo tengo curiosidad desde muy niño, desde muy temprano. Y pues los padres, pues la curiosidad de un hijo a veces es como, tú sabes, tú dices, ¿hasta cuándo yo lo debo proteger? ¿Hasta cuándo yo lo debo soltar? Y eso fue algo que yo provoqué que mis papás tuvieran situaciones, ¿verdad? Donde pues las madres son más maternales, va a buscar más esa normalización, que salga bien en la escuela, que tenga buenas notas, que comparta bien con sus amiguitos, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, que es normal. Y yo te diría que yo tenía ese balance en mi casa, pero como ese balance no me convenía, porque yo quería hacer lo que yo quisiera hacer, pues entonces en ese lado mi papá era un poquito más, me entendía más. Yo vengo de una familia de empresarios y de personas curiosas, o sea que eso también me ayudó, sobre todo del lado de mi papá, a balancear un poco la ecuación. Yo eh, ciertamente en aquel momento de lo que yo recuerdo es que yo retaba mucho la autoridad, yo retaba mucho porque yo quería, o sea, quería seguir provocando, quería seguir curioseando y todo lo que me controlara, pues yo tenía un poquito de rebeldía. Eh, y sí, sí, yo padecí de mucha rebeldía, y no era una rebeldía mala, o sea, no era una rebeldía de salir a hacer cosas malas, ni nada por el Sí, no estilo. era O sea, simplemente era de la hiperactividad. simplemente de hiperactividad. Tu papá, a lo largo de tu vida, jugó un rol bien influencial. Y quiero hablarlo porque tu papá, si no me equivoco, es quien te regala el primer entonces tocadisco, que es lo que lleva entonces a convertirte en DJ, Omega Sound, en DJs. Ese fue tu primer emprendimiento real. Pero tu papá también trabajó en Seven Up, si no me equivoco. Fue publicista, podríamos decirlo así, de En mercadeo, sí, pero sí, mercadeo. sí, sí. Trabajó con muchísimas cuentas, fue una persona muy querida en su industria. Y tú terminas corriendo muchos pasos similares a él en la vida, en algunos campos como el entretenimiento, el mercadeo hoy en día con Hello Media. ¿Qué lecciones tú puedes recordar y puedes mirar hacia atrás ahora que te das cuenta que son cosas que aprendiste de él, pero solamente la puedes mirar, ver la hindsight, porque en ese momento era, pues, mano, otra cosa del viejo que está diciendo ahí, a ver qué es, a ver si tiene sentido el viejo mayor. Pues mira, mi papá era una persona adelantada a su tiempo, una persona altamente creativa, era un storyteller espectacular, y era un ser humano inigualable. Una de esas personas que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que tenía una habilidad que ahora yo me doy cuenta que era una habilidad que no mucha gente la tiene, de mirar lo bueno en todo. Eh, Mi papá era, probablemente el árbol donde se arrimaba el pensamiento positivo. O sea, todo lo veía bien. Él creía que todo el mundo era bueno, actually. Este, y eso pues le trajo muchas satisfacciones en la vida, le trajo muchos problemas en la vida, porque cuando tú eres bueno, 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 y todo el mundo sabe cómo tú vas a reaccionar, porque vas a ser bueno, porque vas a reaccionar bien, pues el que no quiere todo lo bueno para ti, pues probablemente va a encontrar por donde no hacerte la vida fácil. Pero mi papá nunca claudicó a eso. Siempre con una sonrisa, siempre con algo bonito para decir a todo el que se le paraba al frente. Y yo aprendí eso como si fuera algo normal. Eh, También tengo que mencionar a mi mamá. Mi mamá era bien simpática también. O sea, eran dos personas
que eran súper afables, pero papi tenía esa habilidad de crear amigos en todos lados, que tenía un corazón, un aura bien limpia, bien clara, y era una persona visionaria, y tenía mucha habilidad para los negocios y para la parte de marketing. Él tenía una conexión tan buena con el ente humano y la mente y cómo funciona, que eso lo hacía muy bueno en su profesión. Y papi era de las personas eh, o sea, que llegaba a las reuniones, eh, le daban cualquier reto profesional, cualquier reto de marca, y le buscaba la vuelta. Salía siempre con una idea creativa, diferente, provocaba, y se convertía como el eje de estas cosas creativas, que todo lo que estaba a su alrededor se convertían en facilitadores, ¿no? Mi papá tuvo por muchos años una marca, mi papá y su equipo de trabajo, pero la marca 7-Up en aquella época tenía como un 93, 94% de market share. Cuando tú ves marcas así Sí, sí. con esos market share tan dominantes? ¿Se ven ópera de Pepsi? No. Eventualmente, lo que pasa es que 7-Up es una marca. Ya. Entonces, esa marca, por ejemplo, en algunos sitios lo embotellan qué sé yo, en un embotellador de Coca-Cola en un país porque tienen los derechos de la marca, o en uno de Pepsi en otro sitio. Pero la marca ha tenido varios dueños. Ya. Eh, Eventualmente creo que sí, que Pepsi, no sé si en Puerto Rico, ahora mismo, por ejemplo, ellos tienen esa marca, ellos enlatan esa marca. Pero en aquel momento 7-Up era una marca tan y tan y tan fuerte que, que tenía, o sea, que el embotellador tenía el nombre de 7-Up. Si era individual, era 7-Up solamente. Era 7-Up. Entonces ellos embotellaban como 15 marcas más. Ellos tenían Schweppes, ellos tenían que si Sunkist, porque pues ellos pues tenían los derechos y lo hacían. Y él era, te digo, era un visionario, y él se aseguró de mantener esa marca siempre alegre, vigente, joven, y era un tipo bien joven, o sea, él de corazón era un tipo bien apasionado, bien apasionado, bien apasionado, bien joven, y como te digo, un tipo de pensamiento positivo. A mí, el pensamiento positivo me lo inculcó desde muy chiquito, aún sin yo darme cuenta. Y, y el valor, yo te diría que si tú me preguntaras cuál es el valor número uno que alguien te ha sembrado ever in your life, yo te diría que fue mi papá, y eh, esa pasión eh, in- insaciable por mantener el pensamiento positivo. Yo soy fan, o sea, mi libro favorito, por ejemplo, es El Principito. Lo he leído 400,000 veces, Y se lo has recomendado a equipos de y venta se lo he, también. y se lo he recomendado a equipos de venta. Unos se han reído porque piensan que es una bobada. Otros, muchos años después me han dicho, ¿sabes qué? Yo al principio pensé que era una bobería, y después le encontré el valor. Yo creo que El Principito es la obra para mí más importante. Escrita por un piloto francés, si no me equivoco. Era Sí, Marc-Antoine, algo así era. sí, sí. Exupéry. Y es un libro priceless, porque es un libro que tiene unas enseñanzas bien profundas, pero a la misma vez bien fácil de leer. Y es un libro que originalmente era un libro de niños, que terminó siendo una gran obra literaria. Este, y tú sabes, pero tenía Edgar Vincent Peale, que era otro autor de pensamiento positivo. Mi papá dio clases de Dale Carnegie, que era gente que daba cursos de Sí, mejoramiento, sí. de todas estas cosas. O sea Dale que Carnegie, How to Influence and Influence People, y una maestría de libros que
que mucho motivador, ¿verdad? Moderno, habla de motivación y habla de Tony Robbins, pero un Dale Carnegie eventualmente que yo creo Jim Rohn que coge toda esa escuela y entonces pues llevamos hoy en día estos pensadores modernos. Pero, ok, wow, tú vienes de una escuela Pues mi papá fuerte. incluso dio clases de Dale Carnegie. O sea que él era, ¿sabes? Pero era una persona, fíjate, que no se proyectó nunca como un erudito en eso. Él simplemente lo predicaba, lo vivía, lo vivía. Mm, Eh, Es la mejor forma de que predicar. es la mejor forma de predicación. Y mi papá, te digo, tú sabes, ese pensamiento positivo, pues yo lo aprendí por modelaje. A mí se me hizo bien fácil, yo lo tenía en mi casa. El Eh, modelo directo. sí, sí, pero me encuentro tanta y tanta gente que el día de hoy papi murió hace 20 y pico de años, casi 30, y todavía la gente me encuentra y me dice, me habla tan bien de mi papá. Gente que me dice, mira, yo iba a estudiar medicina y terminé en marketing porque tu papá me influenció. O sea, todavía yo tengo esas vivencias espectaculares. Así que esa figura fue bien importante. Y yo te diría que yo trato de que en todo lo que hago, yo le inserto el pensamiento positivo, porque es contagioso. Curiosamente, es contagioso. Y yo no tengo mucha paciencia con la gente que se queja mucho. No tengo mucha paciencia con la gente que siempre le busca las cuatro patas al gato. O sea, yo creo en lo posible, yo creo en el cosmos, yo creo que cuando las ideas te llegan a la mente es porque se pueden realizar, por más locas que sean. Yo creo en echarle energía positiva a las cosas, porque es la manera en que se van tratando. Y muchas veces en los negocios, pues yo trato de que, por ejemplo, reuniones que uno corre, pues no sean reuniones solamente de números y datos y programas y estrategia, ¿no? Que también, ¿sabes? Se hable de esto, se hable de cómo le hablamos a los clientes, se hable de cosas positivas todo el tiempo, se mantenga ese ambiente. Nosotros siempre en todas las reuniones que yo dirijo por muchos años, siempre las empezamos con una oración porque nos gusta, no necesariamente es nada, no es una oración religiosa, es una oración de simplemente convocar a Dios que participe y que no, sabe, que nos dé luz. Es de intención. Sí, es de intención, Qué lindo. sí. Y yo incluso una vez di clases de marketing y de otras cosas en la universidad y la universidad era totalmente laica y yo empezaba con mi oración y nunca nadie, gracias a Dios, nunca nadie se levantó y dijo, no, yo no quiero orar con esto, tú sabes, porque eso es Sí, sí, sí. intención. Y tú sientes la energía, cuando tú la llamas, ella viene. Hace un puente perfecto. Algo también que mencionaste es que tu papá tenía una buena intención y intuición de energía. Entendía cómo se comportaba el ser humano, entendía cómo hacerlo evocar emociones. Y tu primer emprendimiento se convierte en ser DJ, que estábamos hablando. Y te conviertes primero Omega Sound, eventualmente MDJs por MTV. Y tu papá te da una lección, si no me equivoco, una vez en un piso que tiene que ver con energía y tiene que ver con personas. Si me puedes contar esa anécdota, pero sobre todo, ¿qué tú aprendiste de las personas y la energía en esos años que traes hasta hoy en día? Ya, mira, voy a hablarte bien cortito de ese momento, porque cuando yo era DJ y estaba empezando, pues por alguna razón tú eres el que tienes el control, porque los platos tú los tienes, la música tú la controlas y tú eres el que diriges el piso. Pero en el piso están las personas a quien tú te debes, que son la gente que está en la fiesta para disfrutar, como un restaurante, un comensal, tú sabes. Y realmente a quien tú te debes es esa gente. Por eso yo no lo entendía bien, porque yo pensé que el yo tener esos platos me daba a mí ese poder, y como, ¿sabes? Y como que tú
a veces piensas en tu ignorancia que el tú poner lo que tú entiendas es lo que lo que la gente debe escuchar. Y en una ocasión, pues yo estaba en una fiesta, yo estaba tocando música y mi papá llegó a buscarme porque yo no tenía ni carro. Y eso fue bien temprano y en mi carrera, ¿no? Y él se dio cuenta que los nenes venían a pedirme canciones y yo era como que cuando, o sea, era como, mi flow era cuando yo diga y cuando yo quiera. Era, Yo soy el de los yo platos. soy el de los platos. Y mi papá ese día me enseñó una lección de vida. Me dijo, realmente si tú quieres un futuro en este negocio, tú tienes que darte cuenta que esas son las personas a quien tú le estás tocando, esas son las personas que vinieron a disfrutar. Y si tú los escuchas y tú les das lo que ellos quieren y lo mezclas con lo que tú sabes hacer, va a ser bien exitoso. Y ese momento yo habré tenido menos de 13 años. Así que fue muy temprano en mi carrera y yo te admito que ese día no me estuvo simpático, te lo admito, de lo que recuerdo de ese día, no me estuvo simpático, pero pasé el golpe y lo empecé a aplicar. Y eventualmente me di cuenta que funcionó bien a mi favor porque yo no era un DJ muy habilidoso, pero terminé haciendo todo lo contrario, terminé siendo el que más podía complacer. Yo sabía exactamente con qué música llenar las pistas, ¿ves? Y si el mezclado no me salía muy bien, no importaba gran cosa, porque realmente, y de ahí salió mi reputación, y de ahí es que yo puedo convertir en DJs en un negocio exitoso, porque la gente sabía que me contrataban a mí y la fiesta iba a ser un éxito porque la gente iba a disfrutar. Este, y eso fue una gran lección de vida que me dio mi papá, porque realmente si tú quieres ser un ermitaño y ser feliz en tu cosa, pues esa es una decisión tuya. Y la felicidad de cada persona debe salir de adentro de uno, eso sí. Pero si tú quieres ser feliz en tu cosa y estar en paz con el entorno y sacarle provecho al entorno, pues entonces tú tienes que conocer tu entorno, tú tienes que buscar la manera de ser un facilitador. Y curiosamente, cuando tú puedes ver sonrisas de terceros y cuando tú puedes hacer algo que o le llene un propósito o haga feliz a alguien, de momento te empiezas a dar cuenta que es una felicidad mucho mayor que la felicidad que tú puedas tener tuya, de tú decir, hice esto, qué sé yo. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ver la gente echar para adelante, me encanta ver la gente cuando uno hace un proyecto y la gente lo disfruta. Eso es algo que yo, ¿sabes? Como éxtasis para mí. Pero no siempre fue así, fue algo que yo aprendí. En esos años también hay una lección que quiero hablar, no necesariamente la has hablado, pero de lo que pude escuchar, creo que aquí hay mucho que podemos sacar sobre ser talentoso, pero ser el más que trabaja. Tú no eras el más talentoso en los platos, como tú decías. Tú mirabas para el lado y había gente que le metían al mix, que sabían cuándo cambiar el tempo, cuándo era el beat, qué tempo aquí, cómo hacer el switch. Y eso no era lo tuyo. Tú te diste rápido que tú a nivel de 1 a 1, quién es el mejor que sabe DJ, tú quizás no ibas a dar la talla. Pero tú sí eras el que mejor sabía cuándo poner la música y cómo hacerla a la gente sentir. ¿Cómo eso traduce? Enseñanzas de eso del ¿cómo es? Hustle beats talent o en talent doesn't hustle. Esta mentalidad de que talento versus esfuerzo versus trabajo duro constante a largo plazo. Pues mira, eh, qué gran pregunta. Yo soy un gran hustler, por encima de todo, actually. Eh, y yo creo que una de las cualidades que, que yo ahora miro y digo, wow, qué lo que era, es el atreverme sin saber. Es el atreverme sin saber. Que fue como comenzó Hello Media. Mala mía Sí, que te interrumpa. Lo hablamos más tarde, pero así probablemente ha comenzado toda mi vida, actually.
el tirarme a josear sin saber. Y yo creo que, eh, yo creo que el talento es algo que Papá Dios reparte de una manera súper random. A mí no me regaló grandes talentos. O sea, a mí me encanta la música, pero yo no tengo talento en la música. Yo tengo, a mí me gusta tocar guitarra, pero no tengo talento, ¿sabes? No tengo talento para la guitarra. Lo disfruto muchísimo. Eh, Me gusta mucho la música. Estoy metido en el negocio de entretenimiento y de música desde bien joven, pero yo no tengo cero talento musical. Cero oído, eh, cero. Y, pero realmente lo que es la música, por decirte algo, la música tiene una parte que es la parte del talento musical y la parte del negocio de la música. Entonces, mis talentos siempre han sido más hacia la parte de negocio. Ha sido inclinado a eso, a la parte de marketing, a la parte de que mi papá yo me haya enseñado a tratar de entender qué es lo que llena las necesidades, de buscar oportunidades. Entonces ahí sí yo tengo mucho más talento. Entonces en el negocio de la música, pues en el negocio de la música es gigante. Y hay personas que son el talento, el que toca la guitarra, el que canta, el que baila, pero hay un montón de personas detrás. Y yo soy de esas personas detrás que la cogen la música y la mezclan, o que la convierten en un negocio, que trabajan en la parte de negocio. Y yo te diría que ese sí ha sido mi talento. Em, y yo, pues, desde muy joven, pues cuando me fui dando cuenta poco a poco que lo mío era más la parte de los negocios, y de emprender, pues ahí yo me doy cuenta que mis mejores emprendimientos han sido los que yo realmente me he tirado bastante atrevido, ¿no? Y porque cuando tú eres atrevido, es como, por ejemplo, cuando tú te tiras al agua y no te importa que está fría. ¿Sabes? Es bien diferente. O sea, el que está probando el agua poquito a poquito se tarda 20 minutos en tirarte, 20 minutos menos que estar disfrutando del agua. El que se tira, se tiró. Y está fría, pues quita de frío y nos fuimos. Yo soy de los que se tira. Y tú aprovechas esos 20 minutos de Y yo diferencia. aprovecho esos 20 minutos y estoy 20 minutos adelante de todo el mundo. Y soy así en todo, o sea, soy así en todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a la playa, o sea, yo soy el que me meto a las 6 de la mañana cuando la luz está saliendo y me pongo a snorkear, ¿sabes? Y de momento estoy con una tortuga al lado, o con un manatí, o con una mantarraya, tú sabes, y tú dices, wow, qué cool, qué cool. Eh, Típicamente estoy solo, eso sí, eso es algo que he aprendido, que cuando tú eres un emprendedor de ese tipo, no puedes esperar y no puedes coger muchas opiniones, ni puedes esperar a nadie porque no te tira, no te tira. Y estoy usando la analogía de la playa, muy sencilla, pero yo cuando miro ahora los emprendimientos que yo he hecho, los que me han salido bien y los que no, porque hay unos que he salido súper escocotados, he aprendido mucho, pero pero han sido cosas que, ¿sabes? Que uno se tira y uno dice, ¿sabes? Yo quiero, ¿sabes? Yo quiero meterme en esto a ver qué sale. Mano, a mí me encantaría que, ¿sabes? Que tú que estás aquí, probablemente tú empezaste igual. ¿Sabes? Tú un día dijiste, yo quiero hacer esto y te tiraste. Quizás la primera entrevista estabas un poquito más nervioso, ahora fluye súper cool. Yo he visto tu preparación para hacer esto porque lo conversamos y hay un alto grado de respeto en lo que tú estás haciendo. Y, y eso, y eso va de la mano con el emprendimiento. Y quiero hacer esa aclaración, ¿no? Porque una cosa es tú emprender, una cosa es tú tirarte sin saber, una cosa es tú tirarte sin miedo. Y otra cosa es tú no respetar lo que estás haciendo, porque ciertamente tú tienes que
tú no puedes tampoco ser loco. Tú tienes que decir, me voy a tirar en este negocio que no estoy en él, nunca he estado en él, pero tú tienes que aprender o sea, antes de tirarte, tú tienes que aprender a hacer research, llenarte, ¿sabes? Llenarte las manos, la cabeza, tocar, sentir, ver, buscar, para que ese emprendimiento, aunque sea atrevido, pues tenga un fighting chance. Claro. Si es que no te puedes tirar a hacer algo, qué sé yo, vamos a hablar la metodología de la playa. No puedes ir a la playa pensando que tú vas a correr. Claro, Porque a la playa tú vas a nadar o tú vas a mojarte. claro. Pero no puedes llegar a un 5K, correr pensando que vas a nadar. Entonces yo creo que esa parte que tú dices de cómo tú te preparas ante una industria, te puedes tirar. Pero tú tienes que saber también hasta cierto punto saber a qué te vas a tirar. Entonces no puedes esperar llegar a un lugar y que sea otra cosa. Porque entonces ahí va la falta quizás de respeto de la industria, de quiénes son estos players, cómo se estandarizó, no cómo se estandarizó, pero cómo se desarrolló. Yo creo que hay unas cosas que son como a veces cuando hablamos de esto de inversión en la bolsa de valores, pero es como que este análisis fundamental. Hoy quizás hablamos mucho del técnico, mucha vara, mucho número, mucho... Pero ¿cuál es ese fundamental? ¿Quién fundó la compañía? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el core value de esos individuos? Y yo creo que eso es parte de lo que tú dices de si puedes tirarte atrevidamente con curiosidad, con siendo como ingenuosidad. Pero también tienes que saber algo, ¿me entiendes? Si el agua está llanita no te puedes tirar. Sí, sí, sí. Sí, y lo que tú acabas de decir, mano, es súper fundamental. Eh, eh, Mira, tú puedes montar un negocio sin tenerlo. Tú lo puedes montar en papel. Para mí, esa es la forma eh, la forma más efectiva. La forma más efectiva. ¿Por qué? Porque el papel es mitad ficción y mitad real. Está right in between. Right in between. Eh, los empresarios y los soñadores vivimos mucho de la ficción. Y a mí me pueden acusar de ficción culpable. Me pueden acusar de soñador culpable. Yo todo lo sueño primero. Pero cuando tú eres curioso, tú tienes muchos sueños, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú empiezas a escoger, porque hay unos que tú te levantas y tú dices, mano, esto es un paso que jamás, y tú dices, no es ni bueno. Pero cuando hay uno que tú dices, este tiene un fighting chance, pues el próximo paso del atrevimiento es tú coger una hoja de papel y sentarte a escribir, porque sigue siendo fantasía, sigue siendo algo que no existe, ¿ves? Pero la fantasía con el papel empieza a coger trazos de realidad. Lo haces físico. Lo haces físico, lo empiezas a hacer físico y la energía del cosmos empieza a trabajar. Entonces empiezas a pensar en cosas como la que tú acabas de decir. Oye, ¿cuál sería la misión de este negocio? ¿Cuál sería la visión de este negocio? ¿Qué necesidad cumpliría? Y cuando tú lo empiezas a escribir, te obliga, empiezas a tachar, porque dices, no, esto no, y tú vuelves y vuelves y vuelves, hasta que de momento, ¡pum!, diste con lo que es. No hay nada, y eso es uno de los pensamientos que yo heredo de mi papá, era, no hay nada, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y la verdad es que no lo es. Si tú haces cualquier cosa a un algo que se vea bien novel, si tú lo buscas, tú dices, no, es que esto sucedió de otra manera, pero sucedió. O sea, hay cosas ahora, por ejemplo, que nosotros las traemos como si fueran cosas nuevas. La gente habla de influencers. Mano, los influencers existen hace 1000 años. Desde Jesucristo. Se llamaban de otra manera. Que sí, el AI. Mano, eso existe hace un montón de tiempo. Se hacía de otra manera. Que sí, el Internet. Pues había interconexión de otra manera. Entonces, cuando tú empiezas a mirar y tú quieres mirar hacia el futuro, tú dices, pues si yo conozco un poquito del pasado, se me va a hacer más fácil proyectar el futuro. Así que la hoja de papel es la mejor manera de emprender. Y es bien barato. Es bien barato porque cuesta absolutamente nada. Nada. Tú sentarte y típicamente tú puedes, pasan dos cosas.
o te empiezas a dar cuenta de cuán real es algo que tú puedes hacer, o empiezas a darte cuenta que la idea que quizás tenía, quizás no es, y la descartas. Pero sí, yo creo en eso dramáticamente. Misión, visión, ¿sabes? Porque las empresas tienen una personalidad, ¿sabes? Las empresas salen de aquí, pero tienes que empezar para que vayan creciendo, tienen que salir de ti, tienen que empezar a vivir en otras personas. Tú mencionaste cuando nos conocimos que las empresas son como hijos. Sí. Si quieres, conecta eso mismo, porque creo que vas con esa línea, pero eso fue algo que tú mencionaste durante esa tarde, que se me quedó. Fue como que fue algo que mencionaste, que si puedes decirlo también, porque creo que va en esa línea, y mándame que te interrumpa, pero no quiero dejarla pasar esa analogía. Sí, mira, es que oye, las empresas, o sea, llegan a tener personalidad jurídica, o sea que son como como una persona, entre comillas. Pero mira, yo no creo que yo pudiese emprender, aún con lo atrevido que soy, un negocio de algo que tenga que ver con aeroespacial, por muchas razones. La primera es que conozco cero, la segunda es que tengo cero habilidad para eso, la tercera es que tengo cero pasión para eso. Entonces, ¿cómo tú vas a meterte en un negocio que de ti sale cero? ¿Entiendes? Entonces, lo que yo he visto que funciona mucho más efectivo es cuando las empresas salen de algo que es cercano a ti, porque mientras se están desarrollando, se alimentan de ti. Se alimentan de ti. Es como la mamá que le da el pecho al nene. O sea, tú cuando empiezas una compañía, tú le das el pecho. Y tiene tus anticuerpos, y tiene tu esencia, y tiene muchas cosas Y tu tuyas. ADN. Tu ADN. Entonces, en la medida en que ese ADN lo puedas ir construyendo y le vayas dando un propósito dentro de una misión, una visión, donde la gente empieza a sentir que lo que tú estás haciendo apasiona a ti, y apasiona a los demás. eh, Porque pues cuando tú tienes un alto sentido de pasión por lo que estás haciendo, la gente lo percibe y la gente quiere ser parte y la gente quiere unirse. Y vamos a hablar del hijo de Hello Media, por eso es que sí, son hijos. O sea, para mí Hello Media es un hijo. He tenido varios hijos, eh, pero Hello Media es un hijo que pues empezó de un sueño mío y una necesidad, porque yo también tengo una necesidad económica de mantener a mi familia. Así que sale de esas dos cosas. Pero cuando tú vienes a ver, es una extensión mía. ¿Por qué? Porque lo que hace el negocio diferente es lo que yo encontré como la idea de negocio. Pero lo que hace el negocio personal es que, por ejemplo, y lo que estábamos hablando ahorita, mi disciplina, mi disciplina de negocio yo la aprendí de los japoneses muy temprano en mi carrera. Yo todavía la practico. Adivina cuál disciplina es la que tiene Hello Media. O sea, en Hello Media se llega temprano a las reuniones, como los japoneses. En Hello Media se llega preparado a las reuniones. En Hello Media se abren los foros para participar en nuestro staff, en nuestro equipo de trabajo, aún en nuestros clientes, de una manera donde la creatividad cae, donde la gente puede opinar. Y eso sale del líder de la empresa. Son cosas que yo he ido desarrollando que yo no soy el mismo líder que empecé con mis primeros negocios, pero soy un líder que me ha ido alimentando, he ido descartando. Entonces cuando yo llego con este hijo de Hello, pues yo traigo todo ese bagaje, lo pongo a funcionar. Y los aprendizajes de mis papás, y el pensamiento positivo, y el amor al arte, y todo eso, pues yo lo meto ahí. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos nuestra
nuestras fiestas grandes, pues hay gente que regala vasitos y hay gente que regala t-shirts y cosas. Nosotros regalamos piezas de arte. O sea, porque es parte de nuestro flow, es parte de Lo que hace Hello. de lo que hace Hello, de lo que sale de uno. Así que ciertamente sí, de acuerdo con eso. Sale de uno. Es un hijo de uno. Mencionaste la parte de los japoneses y quiero hacer un resumen porque si cogemos toda la vida de Rafi, hay demasiados de hijos, hay demasiada de experiencia, pero una vez, ¿verdad? Sales de high school, salimos de lo de DJs, como que conectando todos estos puntos, terminas en YNR, que yo en Rubicon, ahí surge una oportunidad donde sale una cuenta que es la cuenta de Sony para tratar de hacer unos cuentos más rápidos. Y Sony en la negociación de la cuenta pide que tú estés 50% parte de Sony, 50% de tu tiempo en YNR. Creo que trabajaba en las mañanas en YNR y las tardes en Sony. Correcto. Eventualmente te vas full a Sony, que es como terminamos entonces en estas lecciones de japoneses. Mencionaste muchas cosas, no me mencionaste el karaoke en Herald Media. Esa faltó. Pero fuiste director de ventas, si no me equivoco, en el Caribe y director de mercadeo en Puerto Rico. Correcto. Dentro de todas esas, los 3 viajes que fuiste, los 3 años en Sony, lanzamiento de CD, Handycam, Sony Ericsson, you name it. ¿Qué lecciones de los japoneses tú te llevaste? Y para hacerte la pregunta un poco más como que directa, ¿qué 3 aprendizajes dirías a nivel personal, pero qué 3 aprendizajes a nivel profesional? Mira, la primera te la voy a decir 3 veces. Ok. Disciplina, disciplina, disciplina. Son disciplinados. La segunda es que son puntuales, que eso es parte de la disciplina. Y la tercera es que son personas que tienen un pensamiento a largo plazo. A largo plazo. Y eso pasa mucho en las culturas orientales, más que en las occidentales. Esa es una de los sueños míos más grandes. Actually, mi aspiración más grande como puertorriqueño es que nosotros empecemos, porque no lo hemos hecho nunca, a mirar nuestro futuro a largo plazo. Hay una historia bien famosa, que no sé los detalles, pero te doy el punchline. Había una charla que estaba dando el presidente de Matsushita, que es una de las compañías gigantes japonesas, en una universidad prestigiosa en Estados Unidos. Y él estaba hablando de la visión de largo plazo, ¿no? Y un estudiante, al final en el question and answer, al final le hace un witty question, o sea, una pregunta de esas y le dice, y cuando usted habla, porque ha dicho varias veces el pensamiento de largo plazo, cuando usted habla de largo plazo, ¿cuánto plazo estamos hablando? Y él dijo 250 años. Yo no quisiera que Puerto Rico necesariamente tuviera 250 años de planificación, pero ciertamente no tenemos ni uno. Así que nosotros a veces no nos damos cuenta que el futuro nuestro no lo tenemos bien trazado. No. El futuro nuestro es como un agua viva que se mueve con la corriente. No hemos cogido control de ese futuro. Y a mí me encantaría. Mi aspiración más grande como ser humano en este momento es que en algún momento pronto nuestras nuevas generaciones decidan con voluntad, ¿verdad? Tomar el control de las riendas de Puerto Rico y decir, mira, nosotros somos la tierra de la oportunidad. Puerto Rico está bañado de talento, eso lo sabemos todo. Sin embargo, nosotros como nación, hay 2 tipos de gente en la vida. Hay beggars y hay choosers. Hay beggars y hay choosers. Y yo no creo que nosotros como nación seamos choosers. Chooser
es aquella persona o aquella organización o aquella nación que puede decidir para dónde va y que pueda tomar acción y que todo el mundo quiere ser como él o como ella. Because you can choose. Si no, you're begging. Yo quisiera que Puerto Rico nosotros tenemos tanto potencial y talento que yo quisiera que en algún momento, en alguna generación, nosotros no seamos beggars, que seamos choosers. Y está brutal, Rafi, porque no vamos a hablar quizás de gobernador, ¿verdad? De líder, porque pues cada 4 años a través de distintos países los términos cambian, hay dos secuenciales, quizás no hay uno ante el cero. Pero para empezar en este tipo de pensamiento, Jason Ramos piensa que tenemos que empezar por una posición que es la de desarrollo económico. De estar cambiando cada 4 años la corriente y la estrategia de desarrollo económico de un país. Coño, yo con 4 años de bachillerato pienso que puede ser una loquera. Me cuesta pensar que la gente que nosotros elegimos que deberían tener un poquito más de estudios, quizás ciencias políticas, un poquito más de servicio público, uno asume, esperaría, debería ser así. Pero entonces cada 4 años cambiamos la corriente de cómo un país se está dirigiendo económicamente, cómo cada 4 años cambiamos entonces estrategias de inversión, estrategias de cómo tenemos capital foráneo, estrategias de cómo protegemos política interna y cómo protegemos economía interna, cómo desarrollamos GDP, que no tenemos GDP en Puerto Rico. Entonces cada 4 años vamos a estar cambiando y tirando un ganso por un lado a ver cuál es el pájaro que va a volar por una esquina de la estrategia. Me cuesta pensar cómo un país puede formar liderato y lo estamos viendo con República Dominicana. República Claro, Dominicana trazó una estrategia hace 30 años, que claro. hace 30 años nosotros estábamos diciendo, estos dominicanos locos, estos dominicanos pelados, y de momento chin a chin, llevan 10 años de crecimiento continuo en el Caribe siendo el líder y no los vamos a parar en Puerto Rico en 10 años, como vamos por lo menos. Claro, claro, claro. Claro, pues estamos hablando exactamente lo mismo. Y me alegra que compartamos y tú lo tienes bien claro y elocuente. Pero yo creo que la pregunta mayor, eh, la pregunta mayor y es bien sencilla, es cómo nosotros podemos poner a Puerto Rico a generar riqueza. Hmm. ¿Cómo nosotros podemos poner a Puerto Rico a generar riqueza? Y yo creo que esa pregunta no las tenemos que hacer porque todo lo demás que tú mencionaste, todo cae en su sitio. Todo cae en su sitio si nosotros sabemos generar riqueza. Háblame del hijo de Hello Media, Mm. porque entiendo que nace. Y again, cortando una historia, tú sales de Sony, entiendo que cuando sales de Sony trabajas entonces con Rafa Muñiz, eventualmente pasas a Pepe Dueño donde forman o le dan una estructura un poco más organizada a lo que era Showtime, que ya era un negocio que Pepe Dueño tenía, pero lo ayuda, la estructura, lo crecen y eventualmente lo venden, si no me equivoco. Así mismo fue. Sí. Y en el 2018, como 10 años después de ese momento, que imagino que hay ups and downs, tú te conviertes artista en un momento, vamos a hablar de eso, como el arte, o no te conviertes, decides convertir el arte en algo serio, darle una formalidad a lo que es el arte, que es algo relativamente abstracto. Y en el 2018, en una farmacia en Cabo Rojo, Rafi se baja y de ahí nace el hijo de Hello Media. ¿Cómo es esto? Pues mira, es un ejemplo claro de lo que yo te hablé ahorita de las cosas en papel, ¿no? Ya el día que yo me bajo, en Cabo Rojo a obtener mi primera valla, eh, fue el día donde tenía que pasar. No es un día antes ni un día después, es ese día que tenía que pasar. Pero solamente pasó porque ya yo había implorado al universo que era la idea de negocio que yo quería hacer. Ya yo lo había escrito en papel, ya yo había hecho mi modelaje, un poquito sencillo todavía, ¿no? Pero ese no era un plan de negocio muy estructurado porque no tenía carne de donde agarrarme, pero ciertamente ya yo sabía que yo quería montar una red de billboards en los pueblos de la isla. Eso ya yo lo tenía súper claro. Y como ya yo lo había escrito en papel, ya yo me lo había propuesto, pues llegó el día que tenía que llegar. Y yo estaba eh, buscando sites alrededor de la isla y llego a Cabo Rojo y están montando un letrero nuevo para la farmacia,
para poner anuncios de Pampers a tal precio, o digo diapers o lo que sea. Y yo le hice una propuesta de negocio. Yo le dije, mira, yo les puedo alquilar la pantalla, el espacio. Y esa fue la primera de Hello Media. Y me dijeron que sí. Y ese día yo dije, ¿sabes qué? Acaba de arrancar. Pero ya estaba en papel, ya estaba aquí, que es lo que te estoy diciendo. No hubiese sido otro viaje a Cabo Rojo si yo no hubiese tenido ya esa idea, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos billboards son? ¿Cuántas están? No sé cómo será, torres, podríamos ser la palabra. Nosotros tenemos 150 y pico de pantallas en 120 localidades. And growing. Mes prendemos 3 más. Sí, entonces, y hablamos de una representación, porque son la compañía más grande en Puerto Rico en cobertura, En ¿no? cobertura, Son correcto. 56 municipios, creo que estábamos hablando. Más o menos, sí. ¿Cómo vamos porque yo creo que fue parte de lo que hablamos en la conversación de Startup Scale-Up, el Startup, ¿verdad? Que es esta palabra inicial de cómo se empieza, sucede en Cabo Rojo, en un billboard. La oportunidad, que es este punto medio entre preparación, oportunidad y que eso es suerte, ¿verdad? Pero yo creo que la suerte tiene un tercer elemento que no se habla, que es preparación, oportunidad y timing, el Y timing, tiempo. sí, sí. Preparación, oportunidad, pero el timing es un factor porque preparación, oportunidad, en un momento muy adelantado no hace un negocio y en un momento muy tarde tampoco. Tampoco. ¿Cómo entonces vas del 1 a las 10 vallas? ¿Cómo vas ese primer brinco? Porque después va el de 10 a 50 y el de 50 a 100, pero ¿cómo es ese growing pain inicial? Pues mira, es el más complejo de todos, obviamente, porque al final del día es un tema de credibilidad. O sea, ya yo tenía una aspiración, ya yo tenía un plan, pero sí tenía algo, yo tenía algo que me ayudó mucho, pero no salió el primer día de Cabo Rojo, salió de una vida de trabajo. Y es la credibilidad, porque o sea, yo empiezo este negocio. O sea, la credibilidad, déjame ponerlo de otra manera. La credibilidad que yo tengo el día que yo abro Hello Media es bien diferente al día que yo monté mi primer negocio de DJ de Omega Sound, que después fue MDJs. Bien diferente. Ya hay una trayectoria y de esa trayectoria, pues es mucho más fácil uno agarrarse para empezar a hacer lo difícil que es conseguir el capital. Y yo toco un montón de puertas, créeme, no fue fácil. Yo toco un montón de puertas y poco a poco, y tuve muchos no, muchos más no que sí, actually. Muchos más no que sí. Porque el negocio, ese hijo de Hello es capital intensive. O sea, montar un postecito es costosito. Ese brinco del 1 al 2 al 3 al 4 fue el más difícil, claro que sí. Y un negocio cash first, ¿verdad? Me Es corrió un ahí. negocio cash first, es un negocio cash first porque tú tienes que montar la estructura, mucha inversión de capital, y al principio pues sí, porque no tienes todo el cash flow. Y es bien difícil eh, tú montar utilizando el propio cash flow. Porque o sea, a veces te pagan en 30 días, 45 días, las inversiones son inmediatas, o sea, si tienes que pagar 3 o 4, $500,000 en una estructura, pues los tienes que sacar de momento. Entonces, si esperas ahorrarlo de 10 en 10 todos los meses, nunca puedes crecer. Sí, el del agrónomo va a decir, mira, tranquilo, pagamos 45 días término. Sí, sí. Así que yo te diría que sí. Al principio los primeros fueron los más difíciles. La credibilidad es y entonces ya va. Lo curioso es que al principio es el individuo el que pone la cara. El individuo es el que pone la credibilidad. Eventualmente el negocio va asumiendo ese rol. Siempre pero ya el individuo no es primario, es el performance del negocio lo que le da la credibilidad y se gana.
como es un hijo, pues él se gana su propia credibilidad. Yo no sé si yo voy a estar todo el tiempo en Hello Media, pero ya la credibilidad que Hello Media se ha ganado le pertenece a Hello, esté yo o no. Esté yo o no. Y por eso es tan y tan y tan importante, Jason, que mirando para atrás, que cada paso que un empresario tome en su vida profesional, lo piense bien y lo trate de hacer bien. Porque ese bagaje lo vas a arrastrar. Entonces, cuando llega esa oportunidad, el bagaje bueno o malo que tengas es lo que te va, con eso es que tú vas a trabajar, ¿entiendes? Por eso es que es bien importante cumplir, la disciplina es importante, el cumplir, el pagar, todas esas disciplinas, y por eso es que yo soy tan agradecido a los japoneses, por ejemplo, o a Papá Dios, que me puso con los japoneses en un momento donde un tipo que es ADD, que es desesperado, o sea, me ayuda a compensar un montón de cosas. Pero me he dado cuenta que cuando llega esa oportunidad de este hijo, pues ya yo tenía encima una disciplina, ya yo tenía unas experiencias, ya yo había trabajado en el lado empresarial y había trabajado en el lado corporativo, y aprendí experiencias de ambos lados que las puedo aplicar. Entonces, o sea, yo hice mi maestría, o sea, yo me aseguré de que si yo quería ser empresario y quería ser buen empresario, pues yo tengo que venir con buenas herramientas. O sea, esto no es improvisado. Y yo creo mucho, hay gente que dice, no, que la escuela de la vida, que sí, que, pues claro que la escuela de la vida es importante, pero la escuela de estudiar, la escuela de aprender, la escuela de disciplina, la escuela de tú, ¿sabes? Es bien difícil tú correr un negocio si tú no sabes trabajar con PNL. El PNL te lo dice todo. Y esas son cosas que pues mucha gente las aprende en la calle, pero si tú vienes con un estudio más formal, pues tiene mucha más profundidad. Claro. Así que yo te diría que eso te da confianza, y la confianza te ayuda a proyectar credibilidad. Porque hay momentos en la vida del empresario, muchos momentos, que you have to fake it until you make it. Entonces, cuando tú estás en una etapa como la mía, más madura, que ya has hecho varios emprendimientos y ya la gente sabe qué esperar, even if I'm faking, and they know it, they don't care. Porque they know that eventually, o sea, finalmente en algún momento se va a aterrizar y va a funcionar. Porque para tu poder, crear futuro, siempre lo vas a tener que soñar. Y siempre va a haber un grado de lo estoy soñando, pero lo vamos a aterrizar. Siempre va a haber un grado de eso. Y si buscas la certeza todo el tiempo, nunca vas a innovar. Porque siempre va a estar haciendo algo que alguien ya está haciendo, que es lo certero. O que tenga alguna justificación demasiado. O sea que hay veces que tú tienes que decir, no, por aquí nos vamos y por aquí nos vamos. Y la credibilidad es que ya yo he sido exitoso antes, o ya yo he aterrizado cosas así antes, la vamos a aterrizar. Y si se estrella, no se preocupe, que no nos vamos a morir, tú sabes. Y es parte del emprendimiento. En el 2023 compran Out of Home, que era parte de lo que era, creo que era GFR en ese momento, ¿verdad? Era como que una de las vertientes de ellos. ¿Cómo fue este proceso de ver este hijo crecer, pero no solamente verlo crecer y tomar su propia personalidad, sino verlo convertirse en un adulto, ¿me entiendes? Que ya tiene, creo que actualmente son 18 empleados, nos comentaba. Más o menos, sí. También es una empresa familiar, tu hermano Carlos, un abrazo que no mencionamos, pero tipazo, siempre está presente. Creo que tu hija también ahora es parte de la empresa. 2 hijas. Y las 2 hijas, ok, perfecto. ¿Tienes 2? ¿Son 2 solamente? Yo tengo 3, 2 de ellas. 2 de ellas. La chiquita es médico, no le interesa esto. Está bien, está bien. Coño, 66% Sí. estamos ganando. Esos 18 personas, un negocio familiar, un negocio que ya ha adquirido otros players. ¿Cómo tú describirías esa carrera desde esos años donde ya, ¿verdad? Tenemos los growing pains, pero ya el negocio está estable en términos económicos, ya podemos crecer con lo que tenemos, no estamos a base de solamente el cash flow que está entrando, ya es una empresa. ¿Cómo tú mirarías esa carrera? Pues mira, yo la veo basando en lo que hablamos ahorita, que son hijos. O sea, son hijos que tú los ves
de niños, adolescentes, adultos. Y nosotros hemos visto a Hello Media pasar por todas esas etapas. Yo te diría que ya en el momento, en el 2023, donde adquirimos los billboards de Out of Home, del grupo Ferrer Angel, pues yo te diría que fue como que un despertar a la adultez. Ya no somos adolescentes, ahora somos adultos. Eh, y fue bonito por muchas razones. Una de ellas es que pudimos crecer el negocio de manera más rápida. eh, Añadimos unas propiedades muy, muy buenas para el cliente. Por otro lado, un poco romántico porque yo soy admirador y le tengo gran aprecio por muchos años, muchos años a la familia Ferrer, que han sido pioneros en muchas cosas aquí. Y cuando tú puedes adquirir un pedacito del negocio de ellos, pues para mí o sea, tuvo un, como algo, fue algo muy especial. Todavía seguimos haciendo cosas juntos y tenemos alianza y qué sé yo ni qué, Pero un cierto you make it. Es como, pero, hermano, pero fue algo bien bonito en ese sentido, sí, sí, porque es una gente que respeto muchísimo, profesionalmente, personalmente, son gente espectacular. Y es gente que también, ¿sabe? Tiene un negocio de familia, un negocio que creció mucho, es un negocio que tiene retos, un negocio que ellos están explorando áreas nuevas, pues con más admiración aún. ¿cuán importante es la fe para el éxito de un empresario? Todo, todo. ¿Por qué? Es que realmente cuando tú eres honesto contigo mismo, eh, tú dices que realmente yo no tengo nada. Realmente yo no tengo nada que no venga de otra fuente de energía mayor. Y si tú no tienes fe, no vas a estar atento. Y yo creo que la fe es ese hilo conductor que, que deja, que deja que el cosmos, o Dios, por llamarlo de alguna manera, se conecte con tu persona, que yo creo que cada persona es un mundo extraordinario. Cada persona es un freaking universo. Cada persona. Entonces, ese hilo conductor es la fe, es el tú aprender a comunicarte, aprender eh, a darte cuenta que como que hay una fuerza que ve todo lo tuyo y ve más de lo que tú ves. Entonces, cuando tú le pides, básicamente es, déjame ver algo que yo tengo aquí, pero no veo. ¿Ves? ¿Sabes? Porque si tú tienes un buen corazón, lo tienes ahí. Lo que pasa es que tienes que aprender a sacarlo. Si tú tienes valores, están ahí. Lo que pasa es que tú tienes que aprender. Y eso es lo que tú buscas. Y te das cuenta que el cosmos tiene como un plan. Tiene un plan extrañísimo que ya está escrito, que hay muchas cosas que si tú no las sabes, si tú no tienes fe y tú no las sabes mirar, no las vas a encontrar. Mira, y te voy a hacer un cuento largo, corto de la fe. Eh, yo, pues tú sabes que para mí el arte es súper importante, quizás algo que no he practicado con tantas horas como lo he hecho en el empresarismo, pero a veces hay que escoger porque no hay horas para todo. Anyway, bajo el telón, sube el telón. Cuando yo era chiquito, eh, mi mamá le pidió a mi abuelo que pintara un cuadro, mi abuelo era pintor, para decorar mi cuarto que iba a ser de botes con el tema náutico. Pa. Y mi abuelo fue, va, pinta ese cuadro. Y, y yo lo tengo, y lo tengo toda la vida, porque lo tengo como de los 10 años en la parte de atrás de mi cama y después he seguido con el cuadro toda la vida. Yo me sé hasta el último detalle de ese cuadro. Y un día yo estoy navegando y en mi bote y estábamos saliendo a pescar, lo estaba guiando otra persona y
Y yo estoy meditando y empiezo una conversación con mi abuelo que era pintor y con mi papá y qué sé yo ni qué, pa. Y de momento en esta conversación me dicen, mira hacia atrás. Y cuando yo miro hacia atrás, yo tenía una escena idéntica a la del cuadro que me habían pintado hace 30, 40 años atrás. 30 o 40 años atrás. Yo saco la cámara y la tomo. Y yo tengo una foto del cuadro de ese día y yo te la enseño con el cuadro y tú dices, es que las similaridades son demasiadas. Y fue una foto que yo tomé en una fracción de segundo, que sí, o sea, después traté de tomar más y no, Sí, o sí, sea, no, porque cuando tú tomas iluminación externa, es lo que es hay. lo que hay. A lo que voy con todo eso es que esas son mis conexiones de fe, esas son mis conexiones cósmicas. Ahí es que yo veo a Dios, ahí es que yo hablo con Dios. eh, y, y cuando tú tienes eh, ese deseo de traer esa fuerza, te vas a dar cuenta que en tu vida, como tuve yo en el cuadro, van a haber tantas y tantas y tantas cosas que tú vas a poder encontrar para poder ser exitoso, porque los ingredientes están ahí. Dios y la fe es quien te da la claridad para salir a encontrar y buscar y descartar también, porque tú encuentras, descarta, 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 esto es. Pero sí, la fe es todo. Gran pregunta. Me estaba hablando del arte y eso era un punto que me pareció extremadamente curioso, loco, casi serendipitous, esa es la palabra en inglés, porque no habíamos hablado que compartíamos una pasión por el arte. Y después tengo que enviar unos videos, tenemos unas conversaciones, no sabes cuán largas después de esto que salieron con eso. Pero en el 2018, que fue la foto que vi, yo creo que tú empiezas en el 2016 con una exposición en el museo. Como que por ahí, son unas... Esta fue la parte que menos estudié de ti, Rafi, porque cuando la vi fue Ya, como que, ya. ¿cómo? ¿Qué? Diablo, espérate. Encontré la página de Rafi Moreno Art. Entonces me fui en este viaje de, anda, el tipo que es empresario no es empresario solamente, porque a veces nos definimos las personalidades y le ponemos al nombre de una persona lo que hace. Entonces, Rafi Moreno es empresario, Jason Ramos es podcaster, pero no, la esencia del ser humano, que lo vi en un Instagram Reel, no sé ni, probablemente nunca lo voy a poder encontrar, pero me salió en uno de estos días, que es que hay algún país en Asia que no te pregunta qué tú haces, sino qué te gusta hacer, cómo tú te Ya, diviertes. ya. Entonces las preguntas son al revés. Y que a ti te gusta, que a ti te divierte, puedo asumir que entonces es el arte. Y me comentabas que desde chiquito tú tienes una relación con el arte. ¿Cómo evolucionó a que tú querías practicarla? Que en una vez ya cuando eres adulto, ya pues, tienes las 3 hijas, pasan unos procesos naturales, ¿verdad? De la vida, que a veces como que uno se despega de estas cosas que lo hacen sentir feliz de niño y que son pasiones. Decidir volver a hacer algo que probablemente no vas a ser el mejor en él, pero te lo disfrutas como si fueses el mejor. Eso es una buena pregunta. Pues mira, yo, por encima de todas las cosas, yo soy un storyteller. Me gusta hacer historias. Historias mías, historias que observo, historias que aprendo. eh, Crear la historia, ah, ¿sabe? A todo. Me gusta. Em, y el storytelling mío, hay gente que tiene habilidad para escribir. Yo tengo más habilidad para plasmarlo en un canvas. Eso es así. Y yo tengo un modelaje porque mi abuelo era pintor, era serigrafista, él era caricaturista, él era empresario. Entonces, yo vengo de un modelaje como ese. Y yo desde muy pequeño me acuerdo que, por ejemplo, yo me aburría a veces en las clases y entonces en la libreta, en la parte de atrás, me ponía a hacer caricaturas de los maestros. Eh, y cuando yo empecé a darme cuenta que mis caricaturas se parecían mucho a las personas, eh,
pues me empecé a dar cuenta pues que yo tenía, primero que me gusta y que segundo que tenía algo de habilidad. Porque para la caricatura es curiosa porque la caricatura tú tienes que con pocas líneas sacar expresiones, que para algunas personas es fácil porque tienen expresiones muy notables y tú las exageras un poco y haces cosas, y hay otras personas que es un poquito más difícil, ¿no? Pero el que lee, el observador siempre va a buscar a ver si se parece o no y ese tipo de cosas, y yo tenía esa habilidad. Tú eres fácil de caricaturizar. Tú tienes facciones fáciles de trabajar. Y es una buena, sí, sí. Eh, eh, es una buena cualidad, actually. Tú no quieres ser más del montón, tú quieres ser diferente siempre. Pero anyway, volviendo al tema, pues yo siempre he estado dibujando toda la vida, pintando toda la vida. Mi abuelo me dio unas clases de dibujo. eh, em, y pues yo he seguido mis pininos y he seguido trabajando con eso. Y yo he tenido mm, muchos cuadros que se han vendido o están en mi casa o están en casa de mis hijas y todo ese tipo de cosas. Pero yo he tenido que tomar una decisión existencial. Y la decisión mía existencial es que la prioridad mía siempre ha sido el mantener a mi familia, el desarrollar mis negocios y el empresarismo es el empresarismo y todos los quehaceres de una familia, ¿no? Es quien te toma tu tiempo, ¿ves? Entonces, cuando tú quieres, cuando tú quieres crecer en algo, tú le tienes que dedicar tiempo. Si tú quieres jugar buen golf, tú tienes que ir a practicar todas las semanas 2 y 3 veces. Si no, aunque por más talento que tengas, tu handicap nunca va a bajar. Pintar es igual. Pintar es igual, o sea, es algo que tú requieres de meterle horas de trabajo. Yo admiro grandemente a las personas que se pueden dedicar a la pintura. Muchos de ellos, de los locales, son mis amigos, pero yo no he podido en mi vida hasta ahora dedicar tanto tiempo tengo mi estudio y voy cuando tengo un break, voy y pinto, pero ya yo tengo mis historias. Recuérdate que yo soy un storyteller, yo cojo las historias y las plasmo. Entonces, yo te diría que ahora yo estoy balanceando un poco más el tiempo empresarial con el tiempo de mi storytelling y estoy trabajando un proyecto que llevo ya como 5 o 6 años, que quizás una persona que se dedique a esto lo hubiese hecho mucho menos tiempo, pero yo estoy haciendo un proyecto con la obra de mi abuelo que se llama Entrelazados. Y ese proyecto básicamente es que yo estoy cogiendo la obra de mi abuelo, que es una obra pictórica espectacular, que es de un pintor que muy poca gente conoce, por no decir que nadie conoce, pero cuando tú ves su obra y cómo la hizo y que fue una persona que fue caricaturista, litografista, artista, artista comercial, Serigrafista. artista plástico, serigrafista y empresario. O sea, yo creo que la figura de una persona así es una figura que nos da a nosotros tantas y tantas y tantas lecciones de vida, especialmente porque el tipo tenía un 8.º grado. O sea, el tipo no tuvo una educación formal ni en arte ni en los negocios y fue exitoso en ambas cosas. Y yo creo que son cosas que tú tienes que aprender. Por eso te digo que esa conexión que uno tiene que tener cósmica, tiene que estar abierta, esa comunicación. Porque yo he sacado tantas cosas de la vida de mi abuelo que a veces pienso, y no me molesta, me encanta, actually. A veces yo pienso que yo me meto en el estudio a pintar y él está cogiendo mi pincel. Y a veces me dice, no, esto no es este color, búscate este otro color, bla, 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 lo quiero más clarito, lo quiero. Entonces, se siente hasta funky, ¿no? Que es como alguien que todavía no está cansado de pintar en esta tierra, aunque no está aquí, pero está, he's having fun, ¿no? Y ahora, pues, ese proyecto está cogiendo mucha prominencia en mi vida, no tanto por la parte pictórica,
sino por la parte de las lecciones que vienen detrás de esa pictórica y de y del empresarismo y del emprendimiento y mi abuelo yo he heredado él tenía, como te digo, una persona que no tenía ni un octavo grado. Y tú llegabas a la casa y tenía un anaquel de libros, o sea, porque él aprendió solo a pintar. Entonces, era un anaquel lleno de libros que eran de arte, contabilidad. ¿Sabes? Él no tenía academia, pero era educado. Pero era educado y él estudiaba por correo. Entonces, yo tengo originales, Jason, yo tengo folletos originales de mi abuelo aprendiendo a dibujar, mandando a Nueva York a una academia de dibujo y de Nueva York se lo mandaban para atrás por correo con las correcciones. Eso yo lo tengo, literal, físicamente. Yo tengo físicamente un álbum con mi abuelo cuando hacía caricaturas de sátira política para los periódicos en los años 30. Las tengo originales. Yo tengo el original de cuando mi abuelo, bueno, me imagino que será el segundo original. Mi abuelo le entregó una caricatura a Eleanor Roosevelt cuando vino a Puerto Rico, se la entregó en la mano. Y tengo el artículo de periódico diciendo el afamado caricaturista Moreno entregándole a la señora. Que ella vino con doña Felisa Rincón de Gautier, fue con un momento. Puede ser que doña Felisa haya estado como alcaldesa, sí. Pero en la visita que ella vino, que ella visitó varias islas del Caribe, Tu abuelo le dio una caricatura. mi abuelo le entregó una caricatura a la mano. ¿Cuántas oportunidades hay de eso? ¿Sabes? Entonces, no solo eso, que entonces la caricatura era una burla a ella. Sí, así que, ¿sabes? Son cosas que tú dices, diatre. O sea, es un tipo atrevido, curioso, se parece mucho a mí. O sea, que Causalidades. y ahí es donde yo trabajo este proyecto de arte entrelazado que lo estoy haciendo ahora. Ciertamente, pues me toma más tiempo porque yo tengo que dedicarle un poquito más tiempo a la parte pictórica porque yo estoy haciendo unas obras que tienen que estar en el estándar donde está mi abuelo, por lo menos. O sea, entonces para eso tengo que practicar, aunque yo la llevo todo este tiempo practicando, pero tienes que practicar mucho más. Vienen los mensajes y tú tienes que aprovecharlos y a la hora que sea meterte en el estudio a bregar. Pero es un proyecto que va mucho más allá. Es un proyecto que tiene vivencia, que tiene mucho empresarismo, tiene mucho empresarismo, mucho emprendimiento. Y de hecho estoy trayendo en este proyecto a otros amigos artistas que inspirados en la obra de mi abuelo van a complementar el proyecto. Así que no solo van a haber obras de arte mía, sino va a haber obras de arte. Pero ciertamente sí, yo amo el arte dramáticamente porque es universal, porque es una manera de que nuestro entorno humano se comparta. Y ahora que nosotros estamos tan abarrotados por inteligencia artificial, los memes de hoy eran las caricaturas de aquella época. Pero en aquella época se hacían se dibujaban a mano. Y, y, y era hacer storytelling. O sea, era hacer una historia. Porque cuando te pones a ver, y ya se ve muy poco la caricatura en los periódicos. Pero la sátira política era la mejor manera de tú traer puntos de vista que fueran conflictivos, porque lo podías hacer de una manera humorística. ¿Ves? Y yo creo que ahora mismo esa imparcialidad o ese respeto por la opinión se ha perdido bastante, se ha perdido mucho. Y esa es una de las lecciones que yo quiero traer en esta obra, o sea, cómo nosotros respetamos esos espacios de que lo que piense cada uno, ¿sabes? La coexistencia humana. Exacto. Rafi, ya terminando Mentores en Línea, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, ¿estamos ready? Dale. La primera,
Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Pues mira, yo volvería a mi época cuando tenía entre 8 y 13 años, porque necesitaría un poquito más de conexión con ese niño precoz, curioso, atrevido, que a veces las vueltas del mundo te van quitando algunas de esas formas de pensar y quizás lo refrescaría. Si pudiera ir un poquito más atrás, quizás a la época como los años 30, 40, que eran épocas de elegancia, de mucho arte, de mucha, eh, eh, como que era más romántico todo. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Rafi Moreno? Pues mira, puede ser una o tiene que ser más. No puede ser uno, pueden ser dos. Pues mira, hay una canción que se llama Inside Looking Out. Y esa canción es de un grupo que se llama The Alan Parsons Project. Y está en un disco que se llama Gaudí. Para mí, esa ha sido la canción más inspiradora de mi vida. Y es una canción que habla de sueños y aspiraciones. Coño, tenemos que poner ahí también Celito Lindo, Pon molestándote. un cielito lindo que te va a jalar los pelos. Cuidado que me odiaron con eso. Una historia que en algún momento contaremos otra vez. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia? Mira, el primero, te voy a decir, como dije ahorita, Principito, 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 en ese orden. El segundo, Positioning, de Tracy Rout. Eh, y tercero, la Biblia. Rafi, ¿cuál es tu última pregunta? Si tuvieras una última recomendación o tip para nuestra audiencia, ¿cuál sería? Atrévanse, búsquense. Mano, la felicidad debe ser el driver de cada ser humano. Y cada uno tiene una felicidad diferente. Esa felicidad tú no la vas a encontrar nunca si no la buscas adentro. Lo que es el empresarismo, lo que es todas las cosas que hemos estado hablando aquí son mecanismos para ser feliz. Y lo más curioso es que si tú encuentras esa felicidad la provocas porque tú eres responsable de ella, ¿no? Y si tú la provocas, es contagiosa. Y cuando tú contagias eso, pues provocas a que otras personas hagan lo mismo. Así que yo te diría que es eso. Y si tú puedes contestar la pregunta si tú eres feliz, es la pregunta que yo le hago a mis hijas y le puedes preguntar a ella. Yo cuando me siento con ella, every once in a while le pregunto, ¿tú eres feliz? Si me dice que sí, pues yo soy feliz. Así de sencillo. Porque ¿para qué darles educación? ¿Para qué darles todo lo que hemos dado si al final del día no te pueden contestar esa pregunta? Así que ese es el acertijo aquí. Atrévanse y búsquense. Atrévense, búsquense y sean felices y busca tu felicidad. Y tu felicidad no va a ser la misma. Y ten el temple y la valentía. Ten la valentía para ser feliz. Primero descúbrela y ten la valentía para ser feliz. Rafi, un gusto. Momento de pauta ahora. Si estamos interesados en pautarnos en Hello Media, estamos interesados en saber más de la compañía, estamos interesados en hablar con Rafi, estamos interesados en hacer algo, alguna loquera, sea en el arte, en medios, publicidad, lo que sea, con Rafi Moreno. ¿Dónde podemos conseguir a Rafi a Hello Media? Mira, el email mío es rafi@hellomediapr.com.
rafi@hellomediapr.com. Hello Media es 787-668-0000, 668-0000. Y nuestro website es hellomediapr.com. Anyway, a través de mi email me pueden conseguir para cosas de arte, para cosas personales, para cosas de negocio y con gusto, Así que te agradezco un montón esta gran oportunidad de llegarle a tu público y espero que provoque algo Rafi, gracias a ti. a ti.